Bueno, os saludo, buenas tardes a todas y a todos. La mayoría me conocéis, pero para aquellas personas que no me conocéis, pues yo soy Teresa García, soy responsable de difusión de la Hermandad Obrera de Acción Católica. En nombre de toda la comisión permanente, os doy la bienvenida a este encuentro que está convocado pues, para presentar el libro Jesús de Nazaret, la mística de una sociedad fraterna. Pues antes de nada agradecer a todas las personas que habéis hecho el esfuerzo, ¿no?, de conectaros, agradeceros vuestra presencia. Espero que os sentáis acogidas con el cariño y el respeto que la OAC siempre intenta, ¿no?, que trasciendan todos sus actos. Siempre presenciales, pero que este recurso mediático pues, nos facilita, ¿no? Esperamos poder transmitir también ese afecto a todos vosotras. Y pues un poquito saludar, ¿no? Saludar a algún medio de comunicación que anda por ahí en la sala, saludar también a Luis Manuel Romero, director de la Conferencia Episcopal del Apostolado Seglar, que nos acompaña. Y un poquito pues entramos en el asunto, ¿no? Digamos que la promoción de la cultura obrera, que es en lo que la OAC es una tarea esencial de la OAC y de todos los militantes, en nuestro proyecto editorial pues lleva ya más de medio siglo al servicio del mundo obrero y del trabajo. La Ediciones OAC edita 2 novedades editoriales al año, que se suman a un conjunto de publicaciones en forma de revistas, cuadernos de análisis y de diálogo, cuyo fin es el de crear debate, dotarnos de argumentos y recursos que favorezcan la colaboración entre movimientos y otras organizaciones, ¿no? Favorecer la reflexión, el discernimiento, hacer posible que con ese, a nuestra manera, intentar un necesario cambio de mentalidad, ¿no? Hacer posible esa reorganización de la vida social, económica, política, para hacerla más humana y más humanizadora. Los temas que abordamos, en general y globalmente, es el trabajo decente, la comunión de acción, las realidades sociales, la historia del cristianismo, la economía, la teología del trabajo, la dignidad humana, el bien común, la espiritualidad obrera. En concreto, esta obra, el libro que esta tarde nos ocupa, pone de relieve la vigencia y necesidad de su mensaje en esta realidad que nos está tocando vivir. Hablando con el autor, con Jesús Espeja, el otro día me comentaba que Jesús, ante todo y sobre todo, fue un obrero carpintero. Así también nos lo presenta en la introducción del libro. Cuando urge una organización de la economía que esté al servicio de una vida digna para todas las personas, Jesús de Nazaret es una referencia decisiva. Una de tantas, diría yo. La primera de ellas es la unión de la vida de Jesús con la experiencia que de él tuvieron las primeras comunidades de creyentes. Es notable el esfuerzo del autor por presentarnos ese perfil de Jesús de Nazaret en lo esencial, de una manera muy breve y amena. También es muy interesante esa serie de cuestiones que nos propone para la reflexión y el diálogo al final de cada apartado. El subtítulo del libro, de Jesús de Nazaret, la mística de la sociedad fraterna, nos invita a reflexionar, nos interpela sobre la trascendencia del ser humano para el crecimiento comunitario. Una fraternidad no exenta de conflicto, como también nos lo recuerda Jesús Espeja. Ya lo advierte Jesús cuando invita al seguimiento: el que quiera recrear mi vocación y mi conducta, tome su cruz, acepte la conflictividad. Bueno, pues presento un momentito, en pocas palabras, porque Jesús ya dice mucho de su persona, él mismo es un conocido de todas nosotras y nosotros. Y bueno, Jesús Espeja Pardo
Es de Burgos, de Espinosa de Cervera, dominico, catedrático emérito de Teología en la Pontificia Facultad de San Esteban de Salamanca. Es autor de varias publicaciones sobre Jesucristo, la Iglesia, trabajo en el mundo obrero y además es muy clara, ¿no?, su opción por los pobres desde hace muchos años y nos acompaña como teólogo a la OAC, siendo también autor y colaborador habitual de la revista Noticias Obreras, una mirada cristiana del trabajo humano y el bien común. Pues bueno, ahora, como también Jesús me ha dicho, sé breve, que yo no necesito mucha explicación ni mucha presentación. Pues le voy a ceder la palabra ya a Jesús Espeja. Al finalizar su intervención tendremos un espacio para compartir preguntas, aclaraciones, para hacer un diálogo, ¿no?, que pueda surgir a partir de esa reflexión y de esa presentación que él nos haga. Pues Jesús, cuando quieras. Pues allá voy. ¿Vamos? ¿Me oís? ¿Me oyen ahora? ¿Me oyen? Sí, se te oye. Te oímos, te oímos. Perfectamente, Jesús, cuando Bueno, tú quieras. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por haber venido. La verdad es que yo no estoy muy acostumbrado a hablar delante de este aparato, más bien delante de personas. Pero con vuestra presentación me habéis animado porque veo que hay un ambiente familiar y realmente no tengo que deciros nada nuevo, sino recordar algo que todos vivimos ya. Y yo agradezco mucho a Abraham, a Teresa, a todo el equipo de la OAC que hayan publicado este libro y además hayan sido capaces de poner un título tan subjetivo de lo que yo quería decir: la mística de una sociedad fraterna. Así que os doy las gracias y lo que voy a hacer durante unos minutos pues es presentar el libro con alguna sugerencia, porque como sé que hablo para personas avezadas a descubrir por su cuenta, pues no hace falta grandes explicaciones, pero sí la orientación general y las preocupaciones de fondo que hay en mí. Bien, este libro es una síntesis de lo que yo creo que es fundamental hoy para la Iglesia, porque no olvidemos que no es la Iglesia la que juzga a Jesucristo, sino Jesucristo el que juzga a la Iglesia. Y es precisamente como una aportación a todos estos creyentes y no creyentes que están en el mundo del trabajo, que buscan una sociedad más justa, más fraterna, a los que dedico yo esta síntesis. Hay una especie de introducción bien importante. Es que a Jesús de Nazaret no le conocemos sino a través de la Iglesia o de las primeras comunidades de la Iglesia. Por tanto, la historia de Jesús la conocemos a través ya de las comunidades creyentes. Quiere decir que en los escritos de estas comunidades hay unos acontecimientos históricos, pero no nos dan estos acontecimientos históricos en forma de crónica ni de biografía, sino que nos dan estos acontecimientos históricos ya interpretados desde la fe. Consiguientemente, no podemos separar casi en ninguno, muy poquitos pasajes del Evangelio, lo que es de la historia y lo que es de la fe. No podemos separar
al Jesús de la historia y al Cristo confesado por la primera comunidad cristiana. Creo que esto es muy importante porque los escritos de las primeras comunidades cristianas no son inventos de noches somnolientas, se refieren a acontecimientos reales, algo que ha sucedido en nuestra historia y en una geografía concreta y en un tiempo concreto. Pero al mismo tiempo nos dan estos acontecimientos como unas confesiones de fe. Esta es una introducción que me parece que es muy importante en el libro. El libro tiene una primera parte, que es el acceso al Jesús de la historia. Después de haber seguido la investigación de los últimos siglos, pues he querido sintetizar un poco lo que percibo yo ahora en la vida, en la conducta histórica de Jesús. Jesús de Nazaret nace y vive prácticamente casi toda su existencia hasta los 30 años, en aquel tiempo se viviría lo más, supongo yo, de 40 a 50, vive como un obrero en un pueblo de Galilea, al norte de Palestina, hoy Israel. Ese pueblo se llama Nazaret. Y la verdad es que sabemos muy poco de esos 30 años, pero sabemos lo esencial. Jesús de Nazaret vivió como un hombre más, como un hombre que trabajó como los demás. Sabemos que estuvo inserto en una familia, en una sociedad, dentro de una sociedad muy religiosa. Allí se desarrolló y participó en todo. Y lo único que sabemos es esto, lo que dice el evangelista Lucas, que vivía en una familia que crecía física, psicológica y espiritualmente. Y también un detalle, que buscaba aquello que él creía que era la voluntad del Padre. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Yo creo que el silencio de Jesús en Nazaret no solamente es un tiempo de contemplación, de discernimiento, de búsqueda, sino que su silencio, el silencio de los evangelios sobre eso, es muy elocuente para nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que sabemos es que debemos insertarnos en un mundo, en una sociedad, que debemos crecer física, psicológica y espiritualmente. Y tercero, que debemos buscar en la vida la voluntad del Padre, que para nosotros es construir la fraternidad. Y no sabemos más. ¿Cómo organizó Jesús sus amistades, sus diversiones? ¿Cómo se organizó en el trabajo? No sabemos. Quiere decir que todo eso lo tenemos que realizar nosotros, dentro de nuestro tiempo y dentro del lugar donde estemos insertos. Esto es un primer punto que para mí es importante, la vida oculta de Jesús. Cuando Jesús tenía unos 30 años, apareció un profeta llamado Juan Bautista. Era hijo de un sacerdote judío, pero en vez de seguir a su padre, entrando él en el templo, se marchó al desierto, junto al río Jordán, y dice, mira, aquí lo importante no es ser descendientes de Abraham, ni esto ni lo otro. Lo importante es que el que tenga 2 túnicas quede una que no tiene. Lo importante es que el que tenga para comer comparta que el que no tiene. Una llamada a la solidaridad. Esa era la conversión. Y Jesús de Nazaret, pues lo escuchó esta llamada y se desplazó desde Nazaret a las orillas del Jordán, que está a la otra parte de Palestina, con otros paisanos de su pueblo, se puso en fila, dice el Evangelio, y aceptó esa llamada del profeta Juan y recibió el bautismo, que era como una especie de confirmación de que yo quiero seguir por ese camino.
Jesús de Nazaret, después del bautismo, hay una experiencia que cuentan los evangelios, experimentó que él era amado singularmente de Dios. Este es mi Hijo amado. Y que su misión era transmitir una buena noticia. Este Dios que es amor. Entonces se retiró unos días al desierto él a pensar, ¿qué hago? ¿Voy a encargarme de la economía a fin de quitar el hambre del mundo? ¿Voy a asumir el poder para cambiar las cosas? O quizás tendré que hacer algo milagroso. Tirarme desde el pináculo del templo sobre el torrente Cedrón, quedarme en el aire y así convencerles de lo que voy a decir. No siguió ningún camino de esos. Es el relato de las tentaciones. Y cuando se enteró que Juan Bautista había sido apresado por Herodes, se lanzó a transmitir un mensaje. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Que prácticamente fue su conducta. La experiencia frontal de Jesús es que Dios es amor. Un amor incondicional. Él lo expresó con el símbolo Abba, que es una palabra del dialecto arameo en Galileo, y que puede significar madre, padre, ternura infinita, cuidado, solicitud, presencia incondicional de un amor en el cual se puede confiar. Jesús nunca definió a Dios. Jesús transmitió, vivió una experiencia de Dios inabarcable, una presencia de amor que no se puede definir. Y lo hizo con símbolos, con parábolas. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Jesús no podía expresar aquello más que simbólicamente. Y al mismo tiempo Jesús experimentaba eso no en las nubes, sino dentro de él, en los lirios del campo, en las aves que vuelan por los espacios, en el ser humano. No estaba alejado, estaba dentro y experimentaba que el Padre y yo somos una cosa. Yo realmente trabajo dentro de una presencia de amor y hago las obras del Padre. La propuesta de Jesús inmediatamente fue esta: hay que construir la fraternidad en el mundo. ¿Por qué? Porque todas y todos estamos inmersos en el mismo amor. Somos hermanos. A esto lo expresó él con el símbolo reino de Dios. Y lógicamente, ese amor le llevó a la opción por aquellos que estaban sufriendo mayor deterioro en su dignidad. Pobres, enfermos, mujeres, paralíticos, leprosos. Jesús de Nazaret, pues hizo esto como consecuencia normal de la experiencia que tenía de Dios. La propuesta de Jesús es subversiva. ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre decir que son felices los pobres? ¿Cómo se te ocurre decir que es más importante la persona que el sábado y que todos los ritos sagrados? ¿Cómo se te ocurre decir que la mujer tiene los mismos derechos del hombre? Y por tanto enfrentarte con el hombre, con aquella sociedad donde el hombre podía divorciar a la mujer cuando quisiera y la pobre mujer tenía que guardar silencio. Al principio no fue así. Dios les creó hombre y mujer. ¿Cómo aceptar que las prostitutas tienen también dignidad? Y es posible que Jesús, que admitió algo inaudito en aquel tiempo a mujeres en su comunidad, tuviera las primeras discípulas también mujeres. No hablo de su madre, María de Nazaret, sino, por ejemplo, María Magdalena. Quizás ella y otras fueron las que cuando murió Jesús mantuvo a los apóstoles en pie para que
tuvieran confianza. Claro, esto es subversivo. Que el que guarde su vida la pierde, pero ¿cómo es eso? Que el que se juegue la vida por los demás la gana. Que hay que amar a los enemigos. Esto era una locura. Este era un escándalo, lógicamente, no solo los poderes políticos, sino sobre todo religiosos, que habían puesto la práctica religiosa y las leyes como una mediación directa de Dios y una forma de mantener su status quo, reaccionaron y condenaron a Jesús. Y le condenaron por rebelde político y por blasfemo. Hablaba de otro Dios. Un mesianismo al revés. Estaban esperando todos un Mesías liberador, con poder. Y resulta ser que se presenta el liberador entregándose por amor en favor de todos. ¿Pero cómo es esto? Un mesianismo al revés para poner el mundo al derecho. Es decir, para que este mundo se dé cuenta que el camino es salir de la egolatría, salir de los falsos absolutos y emprender un camino en el amor solidario hacia todos, que se hace con pasión sufriente con los pobres y se hace también con pasión indignada contra las fuerzas y causas que están generando la pobreza y el descarte. Aquellos ortodoxos, religiosos y potentados civiles quisieron sellar el sepulcro para que esto quedase en olvido. Y ciertamente dice que sellaron el sepulcro y pusieron guardia para que se olvidase la causa de Jesús. Y aquí terminó prácticamente su vida. Los discípulos que estaban con él, al ver su fracaso, huyeron. Era una decepción. Había sido un sueño. Pero hubo un acontecimiento. Y el acontecimiento es que estos hombres y estas mujeres tuvieron la experiencia, vivieron el encuentro con Jesús resucitado. El mismo que había muerto en la cruz, que había vivido con ellos, que había compartido por las aldeas de Galilea, había vencido a la muerte y vivía para siempre. Esto fue lo que desencadenó la comunidad cristiana que comenzó en distintas comunidades. Y ahora viene la segunda parte del libro. ¿Cuál era la fe, la experiencia que vivían estas primeras comunidades cristianas? Se resume así. Jesús de Nazaret pasó por el mundo, haciendo el bien, curando enfermos, combatiendo las fuerzas del mal, porque Dios estaba en él. Es decir, ellos percibieron que había llegado ya el encuentro de lo divino con lo humano, que había llegado la salvación y que lo humano consistía sencillamente en salir de la egolatría para compartir con los demás. Así entendieron que Jesús de Nazaret es el ideal de humanidad. Por eso, cuando el cuarto evangelista presenta a Jesús de Nazaret en el pretorio desfigurado, entregándose por amor a los demás, dice, ahí tenéis al hombre. Pero al mismo tiempo descubrieron por qué Dios estaba en él. ¿Y quién es Dios? Los primeros cristianos dicen que a Dios nadie lo ha visto, pero que solo en la conducta de Jesús de Nazaret los cristianos hemos descubierto cómo es y cómo actúa Dios. Qué importante es esto para muchos cristianos que estamos viviendo el teísmo, pero no la experiencia cristiana de Dios. Jesús nunca definió quién era Dios. Jesús habló de una presencia de amor indefinible y más íntima al ser humano que ellos mismos.
Pero nosotros nos encontramos, todos los seres humanos, con el misterio de nuestra limitación y nos preguntamos, ¿quién es el responsable de esto? E inventamos dioses, inventamos un Señor todopoderoso, que está allá arriba, que interviene de cuando en cuando le parece, a uno le da el cupón de la lotería y a otro le envía un cáncer. Entendemos que ese Señor es un Señor juez que nos vigila y que nos controla y que tiene un equipo de especializados en torturas para recibirnos cuando muramos. Pero ¿dónde hemos sacado esto? Hablamos de un Dios que necesita sacrificios y oraciones, porque su honor ofendido tiene que repararse. Y aquí nos tienes. Eso no es el cristianismo. En realidad, esa es una perversión del Dios revelado en Jesús de Nazaret, del Padre de la misericordia, que solo sabe amar, del Padre del Hijo pródigo, del que condona una condiosa deuda gratuitamente, el que está anhelando de que su hijo vuelva. Todo lo contrario de aquel hijo mayor que es incapaz de abrirse a esta presencia de amor en la cual todos habitamos. Esto es fundamental porque ya el Concilio Vaticano II, cuando habla del ateísmo, tiene un párrafo impresionante. Dice, en la crisis del ateísmo no hemos tenido pequeña culpa los cristianos, que con nuestra conducta religiosa, social y moral, más que revelado, hemos ocultado el genuino rostro de Dios y de la religión. Es más perverso para el cristianismo, la experiencia cristiana, el teísmo que el ateísmo. Y el teísmo es más peligroso porque es un Dios inventado por nosotros que en vez de liberarnos nos esclaviza incluso con los ritos religiosos. Esto es lo de la segunda parte, donde finalmente dice que la unión de lo humano y lo divino, eso que llamamos encarnación, pues porque Dios no es algo estático, ni el ser humano es algo estático. A Dios no lo podemos definir, no es una cosa más de este mundo. Es una presencia de amor dinámica que se encuentra con esta humanidad que también es dinámica, creciendo. Realmente Dios se revela como amor en la medida en que el ser humano se abre a esa presencia de Dios, amor, y ama a los demás. Y finalmente viene una tercera parte. Esta conducta y esta propuesta de Jesús tienen que ser la norma y el criterio para la moral fundamental cristiana, que no tiene como punto de partida un conjunto de preceptos dictados desde arriba. El punto de partida es sentirnos amados, que los demás también son amados. Es a partir de ahí donde viene el compromiso por construir el reino, la fraternidad en las estructuras políticas, económicas y religiosas de este mundo, no solo haciendo el bien, sino también luchando contra el mal. Jesús de Nazaret envía a sus discípulos para que echen demonios, y los demonios están metidos en las estructuras, incluso en las estructuras de la comunidad cristiana, impidiendo la fraternidad. Una moral que tiene que ser samaritana. La opción por los pobres. No separemos la fe cristiana de los pobres, dice el Papa Francisco. Una moral samaritana, una moral inserta en todos los dinamismos sociales y, por tanto, una moral conflictiva, pero al mismo tiempo esperanzada. Y termino pues diciendo lo que para mí es Jesús de Nazaret en unas palabras. Después de muchas vueltas y hasta uno acabando de tejer la vida,
me queda, después de vivir en la iglesia, después de estudiar teología y de ser dominico, me queda lo fundamental para mí de mi fe cristiana. La conciencia de que yo mismo, todos los seres humanos y toda la creación está habitada por una presencia de amor y consiguientemente debo tener confianza en que el futuro del mundo no es el desastre, sino la plena humanización, la plenitud de vida. En este sentido, Jesucristo ha hecho que yo sea yo mismo, que yo pueda ser yo mismo, que vaya caminando para ser yo mismo. Leí con mucho gusto varias veces la novela del doctor Zhivago. Habéis oído hablar de ella, ¿verdad? Su autor es un agnóstico y se refiere 3 veces a Jesucristo. Y una de ellas dice: estaba Grecia, Roma, llena de dioses. Dioses en los templos, dioses en las calles, dioses en los montes. Pero llegó el Galileo, vestido de luz, y acabó con los dioses. Entonces el hombre comenzó a ser hombre. Yo mismo, vosotros, todos, hemos sido hermanos Jesús, 2 puestos, minutos. ya, 2 termino minutos. enseguida, 2 minutos. 2 minutos. puestos en manos de nuestra propia decisión. Y luego la otra convicción es que esa presencia, ese Dios, esa presencia de amor está dentro de mí mismo y dentro de los demás. Y consiguientemente la conciencia de cada uno percibe el eco de esa presencia. Y por eso también leí con mucho gusto de Bertolt Brecht, La vida de Galileo. En un momento, un ortodoxo le pregunta: ¿y dónde está Dios ahora si no hay cielo? Y el científico responde: o dentro de nosotros o en ningún sitio. Termino diciendo que esta fe que tengo yo en Jesús de Nazaret es esencial para la Iglesia. El Papa Francisco dijo claramente que sin Jesús la Iglesia no es nada, como la luna no es nada sin la luz del sol. Y es para mí un camino posible para toda la humanidad. Toda la humanidad está inmersa en esa presencia de amor y está llamada a caminar amando a los demás, y esa vocación responde a lo más profundo del humano. Y termino diciendo que en la conducta de Jesús, al mismo tiempo que se revela la misericordia de Dios, se revela también la vocación del ser humano. Tarsicio, puedes intervenir cuando quieras. Y se prepara Víctor. Yo preguntaría, no sé si se me oye. Sí, te oigo bien, sí, te oigo. Sí, si Jesús, bueno, hay 2 cosas, 2 preguntitas. Una, si Jesús tuvo más hermanos, a nivel biológico diríamos, y la otra, ¿qué es eso de que se dice continuamente Jesús murió por nuestros pecados? Simplemente eran esas 2 preguntitas. La primera pregunta, bueno, la verdad es que es una cuestión esta siempre discutida por los exégetas, si tuvo más hermanos o no tuvo más hermanos. A mí no me preocupa gran cosa, esa es la verdad. La exégesis dicen unos, pues es que de hermanos, pues quiere decir parientes. Otros dicen que hermanos significa hermanos. Bueno, a mí ni me preocupa. No sé si tuvo más hermanos o dejó de tenerlos. Lo que sí digo es que es alguien de nuestra raza, que el que tuviera más hermanos a mí no me quita absolutamente nada, y nada más. Esa es la cuestión. Así que exegéticamente se puede decir
Pues unos interpretan hermanos son hermanos como suena. Otros dicen hermanos se refiere a familiares, dado que se consideraba pues todo el grupo hermano. Bueno, eso depende ya de ideas preconcebidas para defender una cosa u otra. Sencillamente a mí personalmente como teólogo igual me da que ha tenido más hermanos o no ha tenido más hermanos. Yo voy a decirte un poco cómo entiendo la muerte de Jesús. Cómo la interpretó también él. Porque él tuvo que interpretar la muerte, claro. Vio que le iban a matar. La muerte de Jesús no es un sacrificio ofrecido a la divinidad para que perdone nuestros pecados. No es eso. ¿Por qué? Porque esa divinidad es la que siempre nos está perdonando. La muerte de Jesús, por una parte, es la consecuencia de su vida. Él hizo una propuesta con su forma de vivir, darse a los demás. Cuando llegó el momento difícil, lógicamente él se preguntó, entró en crisis. Sí, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que Dios, con el cual yo estoy en comunión, que me ama, cuando yo quiero transmitir el mensaje, tengo que morir? Y precisamente él se abrió a esa presencia de amor, en la oscuridad también, confió en ella. Entonces su muerte no es más que la expresión del amor de Dios encarnado en el ser humano, capaz de vivir y morir para amar a los demás. Por eso, Tomás de Aquino nada menos, dice que la muerte de Jesús no es obra de justicia conmutativa, porque a Dios no podemos pagarle nada. Dice más bien, es obra de la misericordia de Dios encarnada en el ser humano, que murió por nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Primero, murió porque los hombres matan. En este sentido, sí, murió por nuestros pecados. Y segundo, murió también al abrir este camino de amor para todos, pues realmente murió por nuestros pecados en el sentido de que nos ha abierto un camino a todos para que acabemos con el pecado. Me explico. El pecado no es más que un no a la verdad del ser humano. El ser humano ha nacido para amar y el pecado es la egolatría, el cerrarse en uno mismo. Consiguientemente, si Jesús es la humanidad que se abre por amor a los demás, ha muerto por nuestros pecados en el sentido de que Él ha abierto el camino en esta misma humanidad, desde el fondo de la humanidad, para que nosotros vayamos por ahí. No nos ha puesto un gorro y con eso ya estamos, no, nos ha abierto un camino. En ese sentido podemos decir que murió para que nosotros venzamos a los pecados. Gracias. Tiene la palabra Víctor Ruano y se prepara Jesús Álvarez, por favor. Buenas tardes desde Guatemala. Tengo el gusto de escuchar aquí esta tarde a Jesús. Nos hemos reunido aquí porque solamente había autorización para que uno se conectara. Nos hemos reunido en una familia que Jesús conoce muy bien, aquí en la familia de Vicky, de Brandon, de Fátima, de Porfirio y también de Pablo, juntamente con 3 sacerdotes, para poder escuchar aquí esta intervención de Jesús, porque hace 5 años estuvo acá con nosotros en la diócesis de Jutiapa, Guatemala, frontera con El Salvador, y cuando me enteré de la presentación de este libro,
pues estaba pendiente de la exposición. Y gracias por habernos invitado. Gracias también a la editorial JOAC y sobre todo por sus 75 años que está celebrando. Nos da mucho gusto, de verdad, encontrar este tipo de pensamiento tan fresco que nos llega en una presentación atractiva, interesante de Jesús de Nazaret, de parte de Jesús Espeja. Y mi pregunta, Jesús, es ¿qué aporte consideras tú, qué incidencia ha tenido la reflexión teológica latinoamericana y sobre todo la reflexión cristológica en tu obra? Entiendo que es una obra que va haciendo una síntesis de toda tu teología, de toda tu reflexión a lo largo de estos años de servicio a la Iglesia como teólogo. Y tu presencia en América Latina ha sido también muy significativa. Y entonces, algunos elementos que nos pudieras decir de la incidencia que ha tenido la reflexión de América Latina en cuanto a esta obra que nos estás presentando. Veo que también está por ahí Pablito junto a ti. Bueno, pues mi saludo para todos los sacerdotes, también para don Antonio, el obispo, y para toda esa comunidad. Bien, América Latina, yo creo que ha sido el lugar donde los pobres han descubierto en Jesús de Nazaret una fuerza, una referencia, una posibilidad para recuperar su dignidad y salir de la dependencia en que han estado estos pueblos, diríamos, a lo largo de su historia. Realmente, la conferencia episcopal, el CELAM, de América Latina, ha sido la que ha concretado el Vaticano II gracias a su experiencia del Jesús, el Dios compasivo, que hace suya la causa de los pobres y quiere la justicia, la solidaridad y la fraternidad. La pena es que este clamor profético de la Iglesia de América Latina quizás no ha calado suficientemente en la Iglesia Universal. Por mi parte, tengo que darles las gracias especialmente a esas diócesis de Jalapa y Jutiapa, donde yo experimenté en los pobres campesinos la presencia de Cristo vivo, un Cristo que es capaz de crear un mundo nuevo. Así que os animo que sigáis adelante, ¿eh? Y muchas gracias por vuestra aportación. Saludaros a todos y a todas, a la gente de la UAC que conozco por ahí, y saludar especialmente a Jesús, que en un curso de verano de la UAC, no sé si fue en Salamanca o por ahí, creo que nos estuvo ahí poniendo las pilas de una manera rotunda, como hizo hoy. Acabo de recibir una bocanada de aire fresco y de fuerza y de esperanza al escucharte, Jesús. Y también al escuchar a Víctor, decirte que tu libro hoy ya me lo mandaron de la editorial de la UAC, Marcha para Chiapas, para México, para Jorge Martínez, un cura asturiano que está allí, que me lo pidió, y para allá va. Dos cuestiones muy breves que quería plantear. ¿Cómo hacer posible y visibilizar a Jesucristo, esa presencia de amor en medio de esta realidad? Viviéndola, yo colaboro en una casa de acogida de permisos penitenciarios de la prisión de Asturias, y cómo hacer visible ahí la presencia del amor de Dios cuando hay tanta destrucción humana, cuando hay tantas cadenas, cuando hay tantas barreras. A mí me cuesta mucho trabajo, y sobre todo teniendo en cuenta los rasgos que pones de la moral. Los comparto plenamente: una moral contemplativa, una moral de la libertad del amor, una moral conflictiva, pero la moral esperanzada a mí me está costando horrores. ¿Cómo hacer ahí visible la esperanza en medio de tanta reja, de tanta destrucción?
cuando ves que un chaval tropieza una vez, otra vez, y no hay manera que salga y que levante la cabeza. Y después también como experiencia de vida personal, habiendo estado también colaborando en la UA y en otras cosas de Pastoral Obrera, cómo conciliar dentro de la prisión el ser un testimonio de la presencia de Dios para los presos, pero también con los trabajadores, con los funcionarios de prisiones, que a veces los polos y los intereses son muy contrapuestos, o incluso más allá, enfrentados, y enfrentados de una manera trágica. Entonces, a mí es un tema también que siempre me da muchas vueltas en la cabeza, cómo somos capaces de hacernos presentes y no nosotros, sino hacer presente a Jesucristo y hacer presente esa expresión que usaste, que a mí me impactó, la presencia del amor en medio de esa realidad. Gracias. Yo quería en primer lugar darte las gracias, Jesús, por la exposición de esta tarde y sobre todo por el libro. Yo creo que es un regalo precioso el librito este que has escrito, ¿no? Y quería, más que hacerte una pregunta, si podías comentar un poco una afirmación que tú haces en el libro al principio de hablar de la resurrección de Jesús. Lo primero que tú planteas es algo que tú dices que es muy importante para la vida cristiana y me gustaría que lo comentaras un poquito, que es que para aquellos primeros cristianos la experiencia de la resurrección no es de algo que pasó o de algo que pasará en el futuro, en nuestra vida, sino que es algo del presente. Es una experiencia de algo que está ocurriendo hoy en nuestra vida, ¿no? Me gustaría que comentaras un poquito esa afirmación. Primero, muchas gracias a Jesús y a Paco. Los dos me dan confianza y por eso yo participo también. Tuvimos problemas. Jesús, tuvimos problemas de cómo hoy en esta sociedad hacer creíble esta propuesta de Jesús. Yo creo que tenemos que nosotros mismos en la UAI y en el mundo laboral tenemos que ser conscientes de que el futuro de la Iglesia no va a ir por la lógica del poder, va a ir por la lógica de la proposición humilde, no por la lógica de los discursos, sino por la oferta de una práctica de vida. Convencernos de esto es muy importante. La sociedad tiene su autonomía secular y la Iglesia no está por encima o fuera de, sino dentro de la sociedad como un fermento, como una oferta que es la conducta de Jesús de Nazaret. Dirás lo que yo también digo, si esto parece inútil. Sabemos, por ejemplo, que en la economía, por muchas encíclicas que saquen los papas, el sistema está ciego, es monstruoso, en su raíz de una ideología perversa. ¿De acuerdo? Yo también he sufrido la crisis de la esperanza. Y sin embargo, la conducta de Jesús me ha permitido, de alguna forma, poner la base de mi esperanza. Hay una presencia que ocurra lo que ocurra, no me va a fallar. Ahora sí, yo lo que tengo que hacer es abrir los ojos y ver los brotes de trascendencia, los reclamos que hay en la sociedad y en el mundo de esa trascendencia. Y luego estar seguro de que como la fe y la caridad prueban su verdad cuando hacen creyentes y cuando aman, hoy nuestra esperanza tiene que, apoyándose en esta confianza y la presencia de Dios, pensar en tanta gente que ha perdido la esperanza. Así lo vivo yo, no es ninguna solución, porque por otra parte también vivo pues este interrogante. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándonos?
eso que dice el Salmo. Claro que estoy convencido que no estamos olvidados. Y no te puedo decir más, sino que sigamos hasta un cuarto de hora después de muertos, como has seguido tú hasta ahora. Gracias. Luego lo que me dices, Paco, encantado de saludarte, tantas veces te he leído cosas buenas, ¿verdad? Pues mira, yo creo que es que la resurrección es un acontecimiento, pero es un acontecimiento al que no hay acceso por razones históricas ni racionales. Es un acontecimiento que lo vivo. Y vivo que Cristo vive. Y consiguientemente, ¿dónde apoyo yo esto? Pues mira, no lo apoyo ni en el sentimiento que tengo yo de pervivir después de este mundo, no. Eso ya lo hacían las religiones orientales y iraníes sobre todo. Ni tampoco lo apoyo, mi fe en la resurrección, en la inmortalidad del alma de Platón. Pues tampoco yo creo en eso. Lo apoyo en que si realmente yo creo, vivo, en una presencia de amor que busca la vida, que me está impulsando de dentro, que es algo mío, que Dios es algo de mí y que yo soy algo de Dios, hablemos así, pues estoy convencido que ese amor va a ser más fuerte que la muerte. Y consiguientemente ahí se funda mi esperanza en la resurrección. Es decir, lo que Dios viene, esa presencia viene haciendo continuamente en la creación, pues eso es lo que tiene plenitud en la resurrección. Ya termino. Realmente Jesús de Nazaret, cuando pasa por este mundo, está resucitando. Cuando cura enfermos, cuando pone la mano sobre el leproso, cuando rehabilita el valor de la mujer, Jesús de Nazaret está dando vida donde hay muerte. Y eso se realizó de forma plena cuando Él, en la cruz, entregó por amor y confiadamente su vida. Ahí se dio la resurrección. No te puedo decir más. Pero a mí la resurrección es que ni me complica la vida de preguntas. Yo no voy a decir a nadie a demostrar que Cristo ha resucitado, como no voy a demostrar a nadie que vivo. ¿Por qué? Porque vivo. Y yo me pregunto, ¿tú crees, tú vives que Jesús está? Pues sí. Y esta es para mí la fe cristiana, que es la que vivieron también los primeros discípulos, que vieron con los ojos de la fe y creyeron. Yo solo quería darle las gracias a Jesús por su libro, por su entusiasmo, por su claridad, y recomiendo a todo el mundo que se lea el libro y, si es posible, que se lo lea acompañado, que yo creo que nos puede iluminar mucho. Y por no enrollarnos mucho más y sabiendo que también el bueno de Espeja lo tiene muy pensado, le quería preguntar qué cambios eclesiásticos y qué condiciones ambientales harían falta, qué cambios en la Iglesia y qué condiciones en el ambiente para, bueno, pues para que sea posible, para favorecer el encuentro de Dios con las personas de nuestro mundo. Lo primero es no partir de que nosotros tenemos a Dios, ni siquiera en la iglesia enterrado, y de cuando en cuando nos vamos a llevar a la gente. Partir de esta convicción, de esta fe, que la gente está inmersa en esta presencia de Dios. Ahora, el problema es cuando decimos Dios, ¿qué queremos decir? El problema de la gente es que cuando dice Dios y religión, está hablando de una divinidad que no tiene que ver nada con Jesús de Nazaret. Y yo creo que el camino ahora, para mí, es el siguiente camino. Sencillamente acompañar a lo humano e ir ayudando a las personas para que ellas vayan descubriendo esa dimensión trascendente, ese más que habita en todos nosotros. Y tal vez ahí les puedes hacer la propuesta
de que ese más que buscan, ese misterio que a todos nos envuelve, es una presencia de amor que los cristianos llamamos madre, ternura, y que lo experimentamos, lo vemos en la condición humana de Jesús de Nazaret. Eso es para mí la encarnación. Y que eso que ocurrió en Jesús de Nazaret, proporcionalmente, está ocurriendo a lo largo de la historia. La presencia de lo divino en lo humano, no separables, ¿eh? O buscamos lo divino en lo humano o nos inventamos una cosa divina que no existe. Yo creo que hay que tener una gran capacidad de humanismo, pero cuidado, la crisis del humanismo actual es que ha roto con esa presencia de Dios. Y el humanismo absoluto acaba volviéndose contra el ser humano. El humanismo moderno ha sido antropocéntrico, pero ha prescindido de esta presencia de Dios y el desarrollo humano, en vez de ser integral para que la humanidad crezca, se vuelve contra esta humanidad. Es decir, el ser humano se puede desarrollar sin religión y sin Dios, sin esa dimensión trascendente. Pero ahora la verdad, se olvida esa dimensión, el desarrollo se vuelve contra el ser humano. Totalmente de acuerdo. Jesús, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Teresa, yo me despido también recordando que a Jesús, además de su libro, lo podéis leer todos los meses en Noticias Obreras y que mañana en el espacio web de la revista, en noticiasobreras.es, publicaremos una crónica del acto de ahí junto con el vídeo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Abraham, ¿eh? Muy bien, Jesús. Pues muchas gracias también, ¿no? Gracias también a todas vosotras y vosotros que habéis estado ahí. Bueno, la verdad es que hemos llegado a 106 personas que habéis estado conectadas. Muy bien. El libro, la verdad es que además de ser muy interesante, como ha dicho José Luis Palacio, ¿no? Que además de ser muy interesante, es también muy económico. Lo tenéis por 10 euros en edicionesoac.es. Os animo, ¿verdad? Porque como él bien decía, es muy agradable, es muy interesante, agradable y te enseña mucho. Bueno, pues yo quisiera acabar quizás con una frase que Francisco nos regalan en Fratelli Tutti y que le viene muy bien a todo esta introducción al libro que nos ha hecho Jesús, ¿no? Dice, un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Y creo que como empezábamos, ¿no? en el principio de este acto, diciendo que ese subtítulo que tiene el libro le viene muy, muy acertado a toda esta desarrollo que hemos hecho. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús, otra vez, por estar aquí, por estar entre nosotros. Muchas gracias a todas y todos y esperamos que hayáis podido disfrutar y os esperamos a la próxima.